Gracias. Nosotros veíamos, ¿no? Aquí, esto está en el sitio donde tienen el material, lo pueden después cotejar y repasar. Yo no sé por qué no los veo. ¿Tendré que tocar algo, padre? ¿Por qué no los veo? ¿Qué habré hecho? A Eh, ver, Al compartir la pantalla, si lo pones en presentación, por ahí dejas de vernos. pero qué raro, porque yo siempre los veo. A mí me gusta verlos. A ver si puedo ahora. Déjenme un minutito. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que sacar lo que había marcado. Listo. Ahora sí. ¿Ven? Hoy aprendí algo muy bueno. Así, disculpen esta metida de pata. Ahí está. Veníamos de una fe adolescente, una fe donde se percibía, ¿se acuerdan? A un Dios que estaba fuera de la realidad, a un Dios que lo que buscaba era la destrucción, un poco como el aplastar al ser humano. Es mi contrincante, es mi adversario, como lo leíamos en el libro de Job. La fe adolescente es esa fe en crisis, esa fe en lucha, pero a su vez veíamos que es espectacular porque se salía de esa somnolencia que trae la fe infantil, porque es el momento donde nos despegamos de esa dependencia de lo que cree el otro, de lo que hace el otro, de lo que sigue el otro, para cuestionarnos y empezar a encontrarle el verdadero sentido de su vida, ¿no? El sentido de la vida propia. Entonces es fantástico porque es crisis y como toda crisis encontramos que es crecimiento, que es algo que termina siendo un bien para nosotros. ¿Qué pasa cuando seguimos transitando estas etapas de la fe? Vuelvo y repito, estas etapas de la fe no es algo que se va dando, bueno, ya estoy saliendo de la etapa adolescente, voy a entrar en la etapa de la adultez, o como veremos la semana que viene, de la madurez, o qué barbaridad, me estoy reconociendo que he regresado a mi etapa infantil. Recuerden que esto se puede estar dando en simultáneo en nuestra vida. Es muy difícil cuando se alcanza una madurez, como lo vamos a ver, que se tenga algún resabio, pero puede aparecer un resabio de la fe infantil que estuvimos viendo o de la fe adolescente que también vimos la semana pasada, ¿no? Esto no quiero que ustedes piensen que es como un trencito que va un vagón tras otro. La vida es la suma de intersecciones, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que va viviendo estos procesos de manera natural y de manera a lo mejor eh, como un proceso integral, otros no, pero todos podemos reconocer dónde estamos hoy, que eso es lo más importante. Y más aún, al poder reconocerlo en nosotros, nos ayuda a reconocerlo y a trabajarlo y a acompañar en el que tenemos enfrente, ¿no? Que eso, como acompañantes que somos los catequistas, en el proceso de conocimiento de Dios y de uno mismo, en los niños y en los adultos y en los adolescentes, es un tema muy importante. Entonces, fíjense por dónde vamos a ir. Después de experimentar el alejamiento de Dios, como que Dios vive en completamente fuera del mundo creado, ¿no? Como que es una idea que lo permea todo, pero que no se vincula, que no está metido, que no le interesa, podríamos decirle de una manera burda. Acá entramos a un punto en donde el hombre en la adultez hace gala de lo que significa etimológicamente esa palabra. Adulto
es el que está por sobre, literalmente la etimología es estar por encima del alimento, haber superado la etapa de que somos alimentados, que somos de alguna manera sostenidos por otro. Literalmente, la etapa de adultez en la fe empieza a ser eso. Por eso hay una experiencia de soledad muy grande, pero es una experiencia de soledad muy rica, ¿no? El hombre se confronta con la realidad, entra a la realidad, se da cuenta que está solo en este mundo, librado a su propia responsabilidad. Acuérdense que la palabra responsabilidad es el que es capaz de dar una respuesta a lo que está aconteciendo. Entonces, desde la fe se da cuenta que él es el encargado de modificar la realidad, el encargado de hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Como que Dios depositó en él los talentos, los dones, las capacidades para que él, dándose cuenta de ellas, pueda llevar adelante, cargando con su propia responsabilidad, el cambio de la actualidad, ¿no? El cambio de esto que se está viviendo. O sea, sale un poco de la postura de víctima, de la victimización que podíamos experimentar la semana pasada en una fe adolescente, y se pone, ¿no? Se calza, se viste de actor, de el que actúa, no de actor porque esté actuando un libreto, lejos de eso, sino de actor de su propia vida, el que está viviéndola, el que la vive desde la realidad. Entonces, fíjense qué interesante, porque hay una aceptación de la soledad que se va a ir dando de manera paulatina y de a poquito, ¿no? Fíjense que se va a empezar a relacionar con Dios de una manera distinta como venía haciéndolo en la etapa infantil, por ejemplo. En la etapa infantil se estaba relacionando con el Dios de otros, no con el propio. Me voy a un ejemplo, que lo van a entender muy bien. Entra en la etapa donde cuando habla de Dios, habla de un tú y no de un él. Habla en segunda persona, ¿no? Habla de Dios, este Dios que en mi vida, que en mi existencia, que en mi realidad obra de tal o cual manera, que lo percibo, que lo veo como algo real y concreto con quien me encuentro y que me acompaña en esta soledad. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me escriben en el chat o me dejan saber, ¿no? Porque a lo mejor es un poco, es un intríngulis. Es espectacular porque ya no hablo del Dios que me dijeron o del Dios que me contaron o del Dios que me pasaron como creencia, sino hablo del Dios con quien me relaciono de una manera directa en esta misma, en esta vida, ¿no? En esta realidad en la cual estoy inmerso. Es un Dios que no necesito probarlo, como veíamos en Gedeón. Bueno, si estás acá, hace tal o cual cosa. No necesito probarlo porque es muy, muy real y es tan vivo como yo mismo. No dudo en absoluto de que existe y está, ¿no? Y lejos de verlo fuera, lo veo dentro. Lo veo absolutamente dentro del universo. Fíjense acá el tema. Todo me habla de Dios, todo es un sacramental, me habla de su grandeza, de su belleza, de su amor, de su bien, absolutamente todo. Empiezo a encontrarlo en todo lo que me rodea
y en todos los que me rodean, en la humanidad entera. Encuentro en cada hombre a ese Dios que lo inhabita, ¿no? Es una cosa muy bonita, porque fíjense cómo de a poquito vamos entrando en este concepto que venimos hablando de él desde el primer día que nos encontramos, la capacidad de ir encarnando esta fe. La vamos encarnando y la vamos descubriendo, ¿no? De a poquito y como un proceso. También me voy dando cuenta que Dios es la vida misma. Todo lo relacionado con Él es vida y todo lo que está fuera de Él es no vida, es muerte. Vamos a hablar un poquito en lo bíblico, en esto que acabamos de algunos conceptos que acabo de mencionarles en este slide. Fíjense el episodio cuando Jesús va para Gerasa, ¿no? Al territorio de los paganos, de los gerasenos, donde se encuentra, ¿se acuerdan ustedes? Con ese señor que vivía en medio de los sepulcros y que le tenían miedo porque daba alaridos, rompía todo. Bueno, ¿se acuerdan el itinerario? Sale de Cafarnaún, se monta o sube a la barca para llegar al otro lado y aprovecha cuando está en la barca a dormirse una siestita. Ese día que el Señor instituyó la siesta también como una obligación religiosa y hay que llevarla adelante. Aprovechó y se durmió una siesta. Y en el medio del mar, con Jesús en la barca, se levanta un temporal terrible. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Se acuerdan? Los alaridos. Dependiendo de qué evangelio leamos, uno les dice, Señor, que nos hundimos. En otro, donde ya levantan el tono, no te importa que nos muramos, ¿no? Se despierta y dice, pero hombres de poca fe. ¿Qué hablan los evangelistas cuando hablan de eso? De esto. El Señor sube a la barca de hombres experimentados, dotados, con un talento y una cualidad para llevar adelante su misión y su trabajo. ¿Acaso ellos no eran pescadores? ¿Se acuerdan? 4 de los que estaban ahí eran pescadores y hasta empresa de pescado tenían. O sea, que andar en barco era una cosa cotidiana y que la debían de manejar al dedillo. Tal era la confianza que le despertaba en Jesús la habilidad de sus hombres que se duerme. Claro, ante la tormenta experimentaron la soledad. Y esa poca fe de la que les habla Cristo no es la poca fe en Él, no, es la poca fe en sí mismos. Es la poca fe de darse cuenta todo lo que Dios, todo lo que ya se les había dado para atravesar la tormenta. Fíjense, ¿no? Que cómo la palabra, el cómo en los evangelios, con este tipo de ejemplos que en el evangelio son mucho más concretos. Hay muchos ejemplos de estos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en los evangelios se nos hace además tan familiar, ¿no? Tan familiar que podemos entender a dónde nos quiere llevar el Señor. Otro que podríamos llegar a ver en este punto es, y en otros que vienen más adelante, pero ya lo cuento ahora, el episodio del joven que se acerca con una fe infantil diciéndole, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer
para alcanzar la vida eterna. Dame la fórmula, Señor, que lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y ya todos saben cómo termina esto, ¿no? Te tienes que partir, te tenés que repartir, tenés que darte a los que más lo necesitan. Es un cambiar de posición, es un entender que el hacer no es el hacer que me lleve a salvarme, sino que es un hacer que va a tender siempre a generar más vida donde yo esté, a generar más bien común a donde yo esté. Esa es la característica de esta etapa, ¿no? Otra de las características que tiene la fe adulta es la aceptación de sí mismo. Una aceptación que la vemos también prefigurada en los evangelios y ya se van a dar cuenta dónde. Cada vez que el Señor levanta a un paralítico, ya sea en Lucas, en Marcos, en Mateo, incluso en Juan, que no es paralítico, pero es alguien que estaba postrado, como es en el capítulo 5, el enfermo de Betesda, va a hacerlo de una manera que requiera por parte del restaurado trabajo personal. Si hubiese querido obrar de una manera demostrando que es Dios el que obra únicamente, unilateralmente en la vida del enfermo, lo hubiese hecho de otra manera. Pero miren la secuencia de los 4 evangelios. Ánimo, levántate, toma tu camilla y anda. En el toma tu camilla, los padres de la espiritualidad bíblica, los exégetas, coinciden todos que es el abrazar lo que somos. Los que nos tenía paralizados en el piso, lo que nos tenía tullidos, tirados al borde del camino, esperando que alguien venga a socorrernos. Entonces, fíjense, levántate, hubiese dicho, díganme si no hubiese podido, es el Señor creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y yo, levántate y salí corriendo, o saltá o ponete a bailar, no. Toma tu camilla, aceptá aquello que forma parte de tu historia y que hizo que por todos estos años vivieras esta parálisis en tu vida. La aceptación. La aceptación es fundamental. Cuando vemos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, un Pedro que se acepta y se convierte por ende en la piedra, ¿no? En el pastor de las ovejas, en la cabeza de la iglesia, vemos en ese encuentro bellísimo de Jesús resucitado después de una pesca milagrosa, después de la comida que les preparó a sus amigos, se los lleva aparte, ¿no? Fíjense el paralelo, ¿no? Cuando uno lo lee, lo que leía, ¿se acuerdan el Evangelio del domingo? Que es este, pero en Cesarea de Filipo, ahí no aparece el Evangelio del domingo, pero si uno siguiera leyéndolo en el Evangelio, aparece Pedro cuando le dice, bueno, no le digan a nadie, porque el Hijo del Hombre tiene que ser maltratado, ¿no? El primer anuncio de la pasión, ¿se acuerdan? Pedro se lo llevó aparte y le dijo, de ninguna manera te va a pasar eso. ¿Se acuerdan, no? De ese detalle. Fíjense que acá es Jesús que se lo lleva aparte y le cuestiona el amor hacia él.
Un amor que parecía absolutamente incondicional. Señor, me van a tener que matar a mí, porque no te va a pasar nada a vos. Yo no lo voy a permitir. Yo no quiero que te pase nada, no quiero que me laves, te quiero lavar yo a vos, ¿no? Este Pedro, que más que Pedro parecía Superman, ¿no? Que no encontraba, no se había tomado el trabajo de entrar dentro de sí mismo, de reconocerse, de verse, de aceptarse incluso. Pero en su humanidad lo niega, ¿no? En su humanidad huye, etcétera, lo que todos sabemos. Tiene miedo, se encierra. Y acá viene el Señor a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta en ese episodio, Señor, te quiero como puedo. La traducción literal del griego. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero como puedo. Pedro, ¿me quieres como puedes? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero como puedo. Esa es la traducción correcta del Evangelio de Juan, que es preciosa en griego, pero no quiero ocupar más tiempo. Pero fíjense que la aceptación de sí mismo es lo que lo convierte en el líder de los demás, porque quien no se acepta a sí mismo no puede conducir a nadie, porque le haría la vida cuadritos al que tiene al lado. O sea que la fe, una de las condiciones, uno de los signos de un hombre de fe adulta es la aceptación de su vida, la aceptación de quién es, la aceptación de lo que puede y lo que no, ¿no? De dónde salió, ¿no? Y la celebración de estar en este encuentro con Dios, ¿no? Fíjense que otra de las cosas, esta aceptación también lo que le hace es vivir su vida en una unidad. No vive diversificado, no vive completamente roto y partido en mil pedazos, sino que vive realmente su vida espiritual desde una unidad y con un sentido, ¿no? Todo lo enfoca desde esta unidad interior. Y se va dando cuenta que no es un Dios que viene de la afuera, sino que brota del adentro. Se contacta con ese Dios que inhabita su vida como la de todo hombre. Fíjense qué interesante, porque es la etapa donde nos volvemos más y mejores comunicadores. Nuestra comunicación empieza a mejorarse, a pesar de que dice el padre Halis que llega a la plenitud cuando atravesamos la madurez en la vida espiritual, ¿no? Pero es cuando empezamos a comunicar, primero porque nos comunicamos con nosotros mismos. No tenemos miedo de mirarnos, de vernos, de recibirnos, de lidiar con esta soledad, de aceptarnos, de ver de nuestra responsabilidad y de querer hacer algo para afuera para modificar lo que se está viviendo, ¿no? Por eso, este Dios, desde el adentro, no le quita la responsabilidad al hombre, al contrario, cuanto más cargo se hace el hombre de su vida, más vida tiene y se une mucho más a Dios. Me viene el Deuteronomio, capítulo 30, pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida, y en ese elige la vida que Dios le dice al pueblo de Israel está, vive lo que creas y da fruto, ¿no? Es una vida que da fruto, una vida fecunda. No es absoluta para nada una fe individualista, para nada, sino que entiende que se planifica con el otro y en comunidad. Otra de las cosas que tiene como característica y me encanta, que es una fe en donde nos relacionamos con un Dios que nos pide que seamos felices.
que nos atrevamos a vivir, ¿no? La vida en plenitud, o sea, que nos atrevamos a ser felices. Acuérdense que la fe infantil nos puede llevar a vivir una culpabilidad desde la fe que opaca la felicidad que nos viene a traer Dios en nuestra existencia, ¿no? Nos invita a, a esta felicidad plena. Si nosotros leemos, después si tenemos tiempo vamos a leer el capítulo 15 de Juan para entender justamente este punto como invitación a crecer en una fe adulta. También aceptando la vida, aceptando las limitaciones propias y ajenas, vamos a ser mucho más felices y mucho más transparentes del amor de Dios a donde vayamos. La moral, ¿qué pasa con la moral de la fe del hombre de fe adulta? Para que ustedes entiendan, la moral está marcada por un fuertísimo y permanente discernimiento. El hombre adulto llega a una emancipación que no tenía ni el adolescente, que se quería separar de su papá, pero no podía, ¿no? Y eso le da mucho fastidio y por eso el enojo, ni el niño que necesita al que va marcándole el camino al lado. Acá el hombre adulto llega a una emancipación y crea su propia moral. No vayan a entender esto como relativismo, porque la propia moral va a estar siempre ligada a esta presencia de Dios en su vida, que es vida y bien, vida, bien y santidad, como diría San Pablo, ¿no? Lo que pasa es que va descubriendo en su propia práctica a través de la vida cómo vivir ese Dios que inhabita en nuestro corazón, cómo vivirlo, cómo ponerlo en práctica. Eso se va dando de manera natural, no necesito la letra que me va diciendo se puede o no se puede, porque surge, lo vivo, lo actúo y lo llevo a cabo en cada una de los momentos que lo necesito, ¿no? Todo lo que conduce a la vida es el bien siempre, y todo lo que coarta la vida es el mal. Y hay una clara, por eso el discernimiento, que un poquito hablábamos la semana pasada, que surgió en un punto, en una pregunta que Mariana había hecho, el discernimiento se da, comienza a aparecer en esta, es la base de la vida de la fe, del hombre adulto en la fe, ¿no? Fíjense que no se puede vivir en plenitud esta vida, este bien, si el resto no vive el bien. El hombre de fe adulta no se conforma con vivir el bien propio, sino que trabaja para que ese bien se convierta de propio en común. Trabaja denodadamente, por eso es en un lugar donde surge muchísimo el compromiso en alguna actividad social o en distintas áreas en donde la persona por talento se siente inclinado a participar para tratar de modificar las estructuras, a lo que estamos llamados todos los bautizados, by the way, ¿no? No solo a quejarnos, sino a hacer algo para que las cosas cambien. Bien, la advertencia que pone Jálix en esta fe adulta, ¿no? Que va a desaparecer en la madura, es un poco esta cosa del egoísmo, ¿no? Porque como empiezo yo a tener un discernimiento tan personal y tan ligado a como yo lo veo, a como yo lo creo, desde siempre el Evangelio y la enseñanza, ¿no? Que Dios me pasa a través del magisterio de la Iglesia, que puedo caer un poquito en el egoísmo, que solamente cuenta cómo yo lo veo y cómo yo lo hago, ¿no? Es la advertencia que pone Jálix en esta parte de, ¿cómo se llama? De la fe adulta. Y se puede olvidar, como pone él acá, ¿no? Necesariamente
se puede olvidar de manera muy rápida el bien del vecino y de toda la humanidad, ¿no? Porque tengo el mío muy presente, entonces puedo muchas veces entrar a vivir de una manera unilateral, perdiendo un poco el foco de lo comunitario o lo integral. Fíjense qué interesante lo que pone el padre acá, ¿no? El cambio de moral al pasar de la etapa infantil a la de adulto se caracteriza por no regirse por lo que está mandado prohibido, sino en obrar por lo que se estime conveniente porque se conoce la meta a alcanzar. ¿Cuál es la meta a alcanzar? La santidad. ¿Cuál es la meta a alcanzar? El estar en presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces, no me, no me persigue, por más que se coincide en eso, pero no domina tanto el miedo a no estar cumpliendo o no cumpliendo, porque tengo en claro a dónde quiero llegar y vivo de acuerdo a esto, ¿no? Dice el padre que esto comporta un gran sentimiento de libertad interior, de realismo y de responsabilidad. Me siento libre porque amo y haz lo que quieras, como decía el santo, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Es en esa libertad, en el amor, donde se genera el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Y cuanto más libres en esta etapa, más arraigados en Dios. Porque entendemos aquello que hablábamos hace unos minutos, que todo hombre bueno es libre, y la libertad y el bien van de la mano, y cuanto más libre, más en el bien. ¿Y qué bien si no es el bien supremo que es Dios mismo, ¿no? Así que fíjense cómo me lleva a, a, esta, a llegar a este punto, cada vez un poquito más elevado, pero no en el afuera, sino en el adentro. Todo esto lo descubro dentro de mí, no afuera de mí. Los resultados de esta fe adulta es sensación de seguridad en sí mismo y confianza en la vida dada, ¿no? Es esto. Hay seguridad en mí porque yo creo en lo que se me dio. Es lo de Jesús en el medio del mar con esta gente que estaba presa de un ataque de nervios porque estaba entrándole agua a la barca, ¿no? No se siente a Dios como postulado de necesidad para encontrar la seguridad que la vida me da. Y acá les quiero aclarar de qué habla el padre Jalix. Yo en ese sentido no creo en Dios porque lo necesite para encontrar en mi vida la solución a aquellas cosas que puedo sentirme insegura, incompleta, un poco perdida. No, yo creo en Dios y le creo a Dios y voy a ir todo el tiempo encontrando en mi vida las huellas de su presencia. No estoy relacionándome con Él por necesidad, sino me estoy relacionando con Él como un hecho esencial a mi vida. No puedo vivir sin Él, pero es mucho más que una necesidad. Es mucho más que bueno, voy hacia Dios para ver si yo puedo aclarar este problema que tengo para relacionarme con los demás. ¿Qué me diría el Señor? Yo te voy a dar las herramientas para que vos en vos mismo encuentres la respuesta para solucionar el problema que tenés para relacionarte con los demás. ¿No? Pero no sé si soy clara en esto. O sea, Dios no se convierte en la necesidad del hombre de fe adulta, sino entiende que las necesidades deben de ser trabajadas en los ámbitos que corresponden. Y no buscar a Dios, porque entonces ahí vuelvo a la fe infantil, anestesiando una tarea que es responsabilidad mía. Yo soy la que tengo que lidiar
para poder salir de esta confusión, de esta incapacidad, de esta impotencia, ¿no? Llamémosle de la manera que ustedes quieran. Pero entiendo que el Señor en mí puso todo lo necesario para que yo lo pueda atravesar. Esa es la postura de la fe adulta. Sienten una firme esperanza de llegar a ser felices en la vida. Felices, o sea, se puede ser feliz en esta vida. Ya cuando dice Juan, todo esto se ha puesto para que ustedes lo crean y creyendo tengan vida eterna, eso es absolutamente un elemento de felicidad y de esperanza, ¿no? Pueden hablar de un Dios desde dentro y no desde afuera, este Dios que obra en mí, este Dios que me mueve, este Dios que me inspira, este Dios que, como dice el salmista, hasta de noche me aconseja sabiamente, ¿no? Puedo hablar de este Dios interior. La confianza en la vida es la confianza en Dios, ¿no? La vida se basa en esta, confío en que la vida que me fue dada, ¿no? Me fue dada porque confío en aquel que me la dio. O sea, hay una cosa que no se puede separar en este Dios que me dota, que me da, que me agracia permanentemente y que me da la posibilidad de que lo conozca y lo agradezca. Entonces, para redondear, los puntos centrales serían estos. La condición y centro de esta fe, o meollo de la fe adulta, como le gusta decir al padre Jalix, es la aceptación de la vida, el ver un sentido en la vida y percibir su unidad en una palabra, lo que creo, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, ¿no? Lo que siento sale de un solo lugar, de este Dios que me inhabita, ¿no? Tiendo a la unidad, no tiendo a la disgregación. A pesar, déjenme decirles, que es una etapa en la fe que se caracteriza por una actividad muy fecunda. El hombre de fe adulta se siente impulsado al hacer, se siente impulsado a salir a cambiar de alguna manera la historia que le rodea en ese compromiso del bien común y a manifestar un cambio en su propia vida, generando el bien que a lo mejor no venía haciendo. Ejemplo, Zaqueo. Ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, el encuentro con Cristo, le hace ver la realidad de quién es Él, le hace aceptar su realidad, abrazar su realidad, porque no reniega de sí mismo, sino que se dispone a vivir el perdón de Dios, y lo vemos de tal manera que lo primero que dice es, Señor, pero al que le quité le devolveré, y le voy a devolver 3 veces lo que le quité, o 4 veces lo que le quité. Impulsado a la acción, ¿no? A la acción. Esto que no es anecdótico el encuentro con Dios, sino que es algo que me mueve a hacer, a la acción, a un cambio y un cambio radical. Me tengo que apurar que faltan 5 minutos. El meollo de la fe adulta, fíjense, consiste en relacionarse con Dios por medio de la realidad. La realidad no puede desaparecer nunca, ¿no? El realismo de la vida y de la religión significa un paso gigantesco a como veníamos. Habíamos visto que la fe de la infancia o infantil era una fe a veces devocional, carente de sentido. La devoción y la vida iban por 2 carriles distintos y nunca se chocaban,
¿no? Nunca se tocaban. Por eso la fe adulta es lúcida, porque adora a Dios en medio de la vida y no por medio de prácticas al margen de la vida. Es en medio de la vida que se lo descubre a Dios, en medio de lo que nos rodea. ¿Mm? El cristiano de fe adulta explica su fe y vive ligado de una manera muy fuerte a la Santísima Trinidad. La vive, la entiende o la trata de tender su vida ante la presencia de la Santísima Trinidad. Vive un Dios Padre, creador, y que crea para él, para el creyente, un Dios Hijo, ¿no? Redentor y que va con él. O sea, el Dios Padre es para, el Dios Hijo es con, y el Dios Espíritu Santo es en. Viene conmigo, me inspira, me ilumina, me acompaña, como dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, es el maestro que va a explicar al maestro para poder entender y llevar a la práctica todo lo que Jesús nos regala en los evangelios como forma de vida. Entonces, fíjense qué bonito, cómo podemos ver las características típicas de cada uno de los procesos y de cada una de estas etapas de la fe, ¿no? Podemos decir y podemos reconocer en nosotros cuando estamos atravesando una etapa infantil, una etapa adolescente, en qué circunstancias reaccionamos como una fe adulta, con una fe adulta en nuestra existencia. Miren, es apasionante la que viene, porque como digo yo, a mí que me encanta Teresa de Ávila y que me toca a veces dar clase, gracias a Dios, por años lo he hecho, de las moradas, es el encuentro con el que inhabita el castillo interior, la última morada. La última morada es a la que aspiramos, deseamos y le pedimos a Dios esta certeza de estar con Él a tal punto que ya no nos importa algunos medios, ¿no? Que eran indispensables como vínculo, porque estamos tan vinculadas, no tan vinculados, perdón, tan vinculados que la presencia de Dios en nuestra existencia es permanente, inseparable y absolutamente profunda e interior a nuestra vida. Pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Incluso hasta apacigua nuestra locura de la actividad. O sea, esta actividad de la fe adulta, la apacigua, es como que va equilibrando las áreas de nuestra existencia. Esas áreas que ahora están unificadas con Dios en el centro, en esta fe adulta está agrandada el hacer. Está agrandada el hacer porque vivimos a Dios en la realidad que nos rodea. Nos sentimos llamados, vinculados y deseosos de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, la fe adulta es la que describe el capítulo 25 de Mateo. A ver, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Veíamos eso la semana pasada. Tuve sed y me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaste. Es la fe que se manifiesta siendo, ¿no? De manera bonita y absolutamente espectacular. Recuerden que acá no se trata de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Es lo que es, son las maneras que tenemos de relacionarnos con el Señor y de relacionarnos con nosotros mismos y de relacionarnos con los demás. Porque cómo creemos, amigos míos, es cómo vivimos. De la manera en que creemos, vivimos. Aunque a veces no sepamos esto y no tengamos en nuestra vida una fe encarnada. Bueno, va a ser también una vida de espectadores y no de actores.
va a ser una vida de aquellos que están pendientes de lo bueno y lo malo, y no de aquellos que dan cuenta de la obra de Dios en su existencia. Así que bueno, lo que nos espera es buenísimo. Así que llegaste tarde, Rita, yo ya estoy terminando. Pero no importa, te queremos igual. Es una catequista de mi parroquia, no hay problema. Este, y cualquier cosita, cualquier duda, eh, yo lo que les quiero contar, que no sé dónde anda Fabián, pero se lo iba a contar ahora, pero se los comento a ustedes simplemente. Yo estoy dando este curso, pero de una manera lenta. Vemos cada tema a través de la Biblia, leemos la Biblia porque tengo mucho tiempo, tengo meses para tocarlo como curso bíblico en mi parroquia. Pero está todo subido a YouTube, a una página de YouTube, ya está subida la de hoy, imagínense. ¿Por qué se los menciono? Porque puede ser un complemento de lo que estuvimos viendo y de la manera porque al tener más tiempo podemos explayar y surgen discusiones muy bonitas porque como hay catequistas, entonces tenemos hora y media nosotros, entonces hay mucha participación también en alguna oportunidad de los que están en el curso. El canal de YouTube es Descubriendo la Ternura de Dios. Listo, es así de sencillo. Cuando entran a Descubriendo la Ternura de Dios, ahí se van a encontrar con la clase 1, que es la introducción y la fe del niño, y la clase 2 de hoy, que para que se den una idea, todavía estábamos en la fe del niño y empezamos la infantil, pero todavía falta terminar la infantil y entrar en la adolescente, porque vamos desglosando la Biblia, vamos leyéndola. Entonces se los doy como material, ya saben, todos los miércoles al mediodía se sube la clase a este canal de YouTube. Es de mi parroquia, de acá de Descubriendo la Ternura de Dios. Entonces ahí lo tienen como para poder echar un poquito más de contenido. Patricia, Sí, Liliana Lili, habla. ¿cómo Me estás? dijo Fabián que él se tenía que ir a la misa en Santa Sí, Rosa, que me hoy es Santa dijo. Rosa, así que por eso, que cierres vos la sesión, que sigue grabando y después él lo para. Ok, bueno, yo les digo hasta la semana que viene, amigos. Pásenla re lindo, cuídense mucho, por favor, y nada. ¿Puedo hacer eh, una preguntita? sí, dale, Claudis, Una sola. Cuando te escuché decir levanta tu camilla y anda, o sea, yo estaba pensando, nadie de los que yo escuché, como Santa Margarita de la Coque, nadie tiene un proceso de aprendizaje. O sea, levanta tu camilla y anda, parece que hizo todo mal y por un milagro tuvo que hacer todo bien. Y te deseo un milagro, porque si viniste haciendo todo mal, ¿cómo vas a hacer todo bien de un día para el otro? ¿Me entendés? todo esto es un proceso y todo es un proceso lento, que se toma su tiempo. Absolutamente, mira, hace poco leía, no me puedo acordar de quién, no quiero meter la pata de decir autor porque no sé quién, pero decían algo así, que en la vida de la fe todo es un proceso lento y profundo para ser verdadero. Cuando es rápido, inmediato, dura lo que una chispa, así como se enciende la paja, así también desaparece. En cambio, el proceso, como decís vos, lo que pasa es que, bueno, la Sagrada Escritura toma estas imágenes que no son un cuadrito atrás de otro, ¿no? Levántate, vos fíjate que en griego lo que está pasando en el Evangelio cuando el Señor habla de esa manera es decirle, empezá a vivir una vida nueva, porque le está diciendo resucita, es el verbo que se usa en griego, el mismo de resucitar. Entonces, wow, empezá a vivir una vida nueva, imagínate, estamos en el umbral, estamos ahí dándonos cuenta, como se dio cuenta Mateo, como se dio cuenta Zaqueo, como nos dimos cuenta vos y yo en algún momento de la vida, en donde el Señor nos habló al corazón
y pudimos darnos, mirarnos, de repente, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, como Él nos mira, abrazarnos y empezar a caminar con Él, ¿no? Porque hasta que no hacemos ese camino, por eso es, levántate, empieza una vida nueva. ¿Y cómo se empieza una vida nueva? Abrazando la que venía siendo, la del pecado, la del error, la del mal, porque eso formó parte de mi vida. Y es desde ahí que Dios me quiere redimir. ¿Es claro? Entonces, yo teniendo siempre presente desde dónde me redimiste, Señor, puedo empezar a caminar mi futuro. Y es el testimonio, por eso fíjate que está en todos los evangelios. Toma tu camilla, levántate primero. Recuerden, resucita, vive una vida nueva, abrazando tu historia, el de donde venís, para poder recién empezar con la gracia de Dios, el perdón de Dios, la redención de Dios y la presencia de Dios ya en tu vida, un camino nuevo. El camino de la conversión. Es un proceso. Pero por algún lado había que empezarlo el proceso. Y el proceso está en eso, ¿no? En ese ponerse de pie. Una cosa bonita, es bien Y bonita. una pregunta más, esto te lo pregunto porque no entiendo. Dijiste al principio que la fe adulta es una fe que no es, en el ejemplo que dijiste sobre los evangelios, dijiste que la fe adulta no se puede vivir si no es una fe para el otro, para ayudar al otro. Cuando dijiste, ¿cómo alcanzo el reino de los cielos, Señor? Y él le dice a quien pregunta que tiene que donar todos sus bienes. Y entonces dice, no reparto. Bueno, la fe es para los otros. Y después dijiste que es una fe egoísta, que uno se vuelve egoísta mucho más adelante. Perdón, menos mal que lo preguntás, Claudia, gracias, porque puede si no quedar en el error. No, la advertencia es que no se convierta este impulso del este impulso de estar abierta, justamente llamada a la modificación, al cambio de la estructura, de la realidad, de aquello que puedo generar bien en el medio donde estoy, que no se convierta en una actitud egoísta, y expliqué cómo entra en un discernimiento tan personal, que las cosas sean como yo veo, que el bien sea el único bien que yo veo, ¿no? Que no se convierta en algo que me involucre, pero no, nunca es una fe egoísta, ni mucho menos. Son las advertencias, porque como ustedes saben, perfectos en el cielo, por todos lados, por más todo esto tiene su cal y su arena, ¿no? En el sentido de que eh, es obviamente 1000 veces mejor que una fe infantil, que la tengo de adorno, ¿no? La tengo de adorno o la tengo de carga, depende de cómo la viva, a tener esta fe encarnada donde ya me va llevando a entender de qué se trata vivir al Dios que me inhabita, vivir al Dios que me dota, que me da, para que yo me responsabilice y obre de acuerdo a Él, ¿no? Es un poco esa la historia, por eso es emancipadora, porque es completamente autónoma, es propia, yo lo reconozco, yo lo veo, yo lo puedo percibir en mi corazón. Por eso me hace vivir en plenitud y en libertad esta relación con Dios. La placa decía igualmente grande, advertencia. Sí, pero a lo mejor Cuando yo la no fui vea se va a dar clara, cuenta, sí. a lo mejor no fui clara No, se lee, si se no me puede leer gustaría la placa. que quede, viste, esa idea incorrecta, porque sería tremendamente incorrecta. Así que bueno, vamos a seguir Bárbaro. entonces disfrutando la que viene. Está genial, si Dios quiere. Les mando Bueno, un beso grande a todos, a todos. A los que están en Argentina se cuidan del frío, a los que están en Miami se cuidan del calor.
Y a mis catequistas no se olviden que el 9 tenemos encuentro, así que nada, por las dudas que no las vea hasta la semana que viene. Bueno, Súper interesante, Patricia, como siempre. qué linda, Muy Mariana. interesante. Gracias, gracias, muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Patricia. Muchas Hasta la semana gracias. próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, Pepita, adiós, Caro. Bien. Qué Chao. lindo, adiós, Romina. Ya me va a gustar un día que me invite el padre para escuchar cómo le fue en el retiro. Seguro. Un beso. Muchas muy gracias. Gracias, Chau. Pati. Bye. De nada, es un placer enorme. Chao, Adiós, Patri, Esther. gracias. Adiós, Chao, Rita chao. linda. Chau, Olga, que te vaya Chao, bien. chao. Adiós, Saludos. Gaby. Chau, Bye. Tere. Chao. Gracias. Saludame a toda la tropa, Tere. A todos los que veas. A los peregrinos. Un besito. Adiós, adiós. Que Chao, les vaya chao. muy bien. Que estén muy bien.